Querida familia política, bienvenidos a este episodio de La Política en el Espejo. Este podcast que está convencido y que busca mostrar que la política está presente en muchas más cosas de las que pensamos, que la política es mucho más que lo electoral, que las noticias, que las acciones del gobierno. Esta idea que busca recordar que la política es inocente de todo lo que se le acusa y que hay muchas personas haciendo actividades maravillosas de impacto social con un trasfondo político, pero sin un objetivo electoral. Esta es la historia de hoy. Hoy estoy junto a Laura Manga, una barranquillera, administradora de empresas, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado, pero que en Barranquilla ahora se le conoce como Laura Bacana porque tiene un emprendimiento que se llama La Cuadra Bacana. Bienvenida, Laura. No, muchísimas gracias por este espacio. Feliz de contar mi experiencia como joven lideresa. Para mí es una oportunidad de mostrar y enseñar lo que se está viniendo trabajando en estos barrios populares. Me denomino mucho la Hannah Montana barranquillera porque de lunes a viernes estoy en una oficina cobrando impuestos, pero los sábados pintando en las esquinas alegría, sana convivencia, llevándole a estos barrios y a estas esquinas que se puede hacer ciudad en cualquier parte del territorio. Wow, con esa introducción nos dejas muchas ganas, nos abres más las ganas de conversar. Estas conversaciones o estas entrevistas lo que buscan es que tu historia sea un referente inspirador para otras personas que también han querido o han soñado hacer algo con alto impacto. Y bueno, lo primero es conocer a la persona detrás de la actividad, detrás del proyecto. ¿Quién es Laura? Laura es una joven soñadora que ama su ciudad, creativa y que busca inspirar a las nuevas generaciones, en mi caso a estas generaciones que se crían en estos barrios populares a hacer ciudad y a ejercer su derecho como ciudadano. Una administradora de empresas que sigue de lunes a viernes en un proyecto convencional y que además es reconocida en redes o en medios como la líder de la Cuadra Bacana. ¿Qué es la Cuadra Bacana y qué significó para ti hacer este proyecto? La Cuadra Bacana es una metodología de intervención para aprovechar, apropiar, para recuperar espacios públicos con cultura y participación ciudadana. Es un estilo de vida, es hacer lo correcto entre nuestra bacanería con sentimiento de vecindad. Y bueno, comencé a hablar tanto de la Cuadra Bacana que mis amigos, oye, pero ven acá, tú tienes cool flow, ¿por qué no también te pones la bacana? Entonces, he venido trabajando durante 3 años este maravilloso proyecto que me cambió la vida. Nunca estuvo en mis planes. Realmente una niña que viene del sur con pocas oportunidades, que crees que tu vida va a ser muy carente, pero después con estudios, con trabajo, comienzas a descubrir que tienes unos talentos y unas pasiones, y bueno, mi pasión, más que amar la ciudad, también es crearla desde mi visión, y es ver a la ciudad con ojos de turista, hasta las cuadras con ojos de turista. Ojos de turista, que además es una decisión, ¿no? De no dejar pasar inadvertidas cosas maravillosas del día a día. Pero bueno, ¿en qué momento esto pasa? Porque eres una niña, cuando eras chiquita te gustaba, ¿qué despertó esto en ti? ¿Fue algo particular? ¿Cómo salió eso a convertirse en quizá un sueño, un proyecto real? La Laura de ahora es resultado de una Laura desordenada, de una niña que tuvo su momento de desorden, pero que llegó, tocó fondo y dijo, quiero tener propósito, quiero transformar vidas. Recuerdo que estando en una discoteca dije, no, o sea, regálame, conéctame con esa niña interior, porque yo recuerdo que en mi colegio... O sea, ¿no te sentías como satisfecha, conforme, como estaba tu vida en ese momento? No. Y hubo un momento de quiebre. De quiebre, y dije, conéctame con esa niña interior, que recuerdo que en mi colegio me destacaba por llevar proyectos, lideraba proyectos ambientales, de mujeres, de productividad, y uno por el afán, la rutina, pierde el foco un poco. Y fue cuando vi en el 2018 una oportunidad en la Cámara de Comercio, recuerdo que se llamó un concurso Imagina tu Ciudad, y me encontré con esta convocatoria, no dudé en aplicar, pero yo nunca me imaginé que de 353 ideas iba a ser la ganadora. O sea, eso estaba lejos de mi alcance, y ya teniendo este premio... ¿Cómo te enteraste de esta convocatoria? Porque muchas veces hay buenas iniciativas para promover actividades, pero no se conocen. ¿Cómo la viste?
¿Y por qué decidiste que querías estar ahí? Por un regaño de mi jefe. Porque, a ver, cuando tu entorno, hay una frase que dice tu entorno no te define, pero cuando tú creces en estas esquinas o en estos barrios populares. ¿En qué barrio creciste tú? En el barrio La Luz. Comienzas, digamos, a tener un léxico muy callejero y entré a una oficina donde mi jefe era un periodista de la columna El Heraldo. Entonces te puedes imaginar ese choque de ven acá, tú no te puedes expresar así, tú no puedes hablar así. O sea, tuviste un mentor, un jefe mentor ahí que te fue guiando. Entonces, él de tarea me colocó leer el periódico todos los días. Lee el periódico todos los días, así vas afinando tu expresión corporal, tu léxico. Y dentro de esas vi la oportunidad de la convocatoria, le mostré mi interés, me dijo, aprovecha, ¿quién quita? Pero de ese quien quita nunca me imaginé que iba a ser una de las ganadoras. ¿Y qué buscaban en esta convocatoria? Uno de los retos era apropiación de espacio público y yo recuerdo que cuando yo iba a mi colegio, que estudié en Las Nieves, en el colegio Elena de Chauvin, yo cruzaba un pedazo que era bastante oscuro y había una olla comunitaria. Había muchas niñas expuestas a que fueran vulneradas. De hecho, en el 2012 pasó un asesinato y una violación de una niña de 4 años. Y digamos que aproveché esa convocatoria, me dirigí a ese momento que me marcó mucho en la vida personal porque quien comete ese crimen o ese escenario bastante traumático fue un exnovio mío. Entonces busqué cómo resignificar mi vida, mi proyecto personal con algo que quería cambiar, lo conecté, me encontré, empecé a googlear qué es recuperar espacio público, cómo se puede hacer de manera creativa y me encontré con un término que se llamaba placemaking, que es hacer ciudad, con arte, con ideas súper baratas, livianas, que ayudaran también a apropiar el sentido de pertenencia y con eso fue que me postulé en ese momento. Ok, tú eras consciente de una necesidad, pero hasta ese momento no sabías cuál era el camino para poder hacer esa transformación, hasta que fuiste curiosa y buscaste en internet cómo se hacía y qué de pronto referentes había. Sí, o sea, todo fue como fluyendo porque realmente nunca estaba en mis planes, me encontré con este término, bueno, vamos a adecuarlo al estilo barranquillero, al estilo bacán. Aquí se ve mucho que el vecino se cruza con un plato de comida, cómo hace que su cuadra sea más bonita, pintando bordillos. O sea, fui adecuando esa técnica muy de manera global a algo muy local que pudiera ser alcanzable. Y te lo juro que después que me tomaron de ganadora, yo dije, mierda, ¿y ahora qué hago? No sé para dónde cojo, qué hago. ¿Y ahí estabas sola creando un proyecto o estabas trabajando con algún equipo? Estaba sola. Propuse en ese momento sola, pero a medida que fue creciendo el emprendimiento, obviamente tuve que buscar un equipo y el más idóneo fue mis amigos del barrio, que eran dolientes también del territorio, que conocían también todo el proceso mío y que también tenían esa pasión por cambiar la realidad del barrio. ¿Qué te decía la gente cuando estabas en eso? ¿Te decían que era difícil, que estabas loca, que en qué andabas o sencillamente lo veían como un camino deseable y posible? Pues hasta mis padres me dijeron, ven acá, tú si eres loca, estás inventando. Sí, o eso nada más se te ocurre a ti. Pero después había uno que otro me decía, dale, tú puedes, es difícil, pero inténtalo, no pierdes nada. O como también muchos casos me dijeron, no, tú estás buscando el voto. Pero realmente los entiendo también en su momento porque es que llegar una niña con sueños de querer cambiar tu cuadra y con una técnica, pero también a la vez ellos no están acostumbrados a ver ese tipo de iniciativas. Entonces empezaron como a darme el chance, me gané su confianza. Creo que eso es clave en cualquier proceso comunitario, la confianza y conectar con ellos, tener un sentimiento de cercanía. Entonces, el entrar al barrio, de hecho, donde crecí fue un poco difícil, buscar a los actores correctos también, pero bueno, lo logramos. Entonces esto ya, ¿cómo se empezó a materializar? Te ganas un premio de una convocatoria por un proyecto que se llama La Cuadra Bacana para hacer transformación urbana y cambio social. ¿Luego qué haces? Bueno, ya después teniendo todo esto, la Cámara de Comercio me ve el interés de realmente hacer algo material y me dice, nosotros podemos
ayudarte a aplicar convocatorias con nuestra figura jurídica porque yo no estaba constituida. Y por primera vez Barranquilla en el 2019 se gana un premio con Pintuco, que ellos era donar pinturas y yo con mi grupo de voluntarios ejercer toda la mano de obra. Entonces eso fue también para mí otro logro, como otra banderita roja, llegar a la meta, porque primera vez que pasaba eso en la ciudad, ya tenía las pinturas, que era lo más costoso que se requiere en estos procesos, y empecé al trabajo comunitario, que fue que quería ver la comunidad en ese mural. Entonces cuando ahí pasó otro momento de eureka, porque ¿qué tiene el barrio La Luz bueno para contar? Solo atracos, asesinatos, ollas comunitarias, y empezamos a construir una historia con esta filosofía que nosotros tenemos, que cada cuadra tiene su propio ADN, cada cuadra tiene su cuento, cada barrio tiene su cuento. Entonces, ¿cómo creció La Luz? ¿Cómo se fundó? ¿Quiénes fueron los actores? Claro, hay un cuento que va mucho más allá de lo que se ve en las noticias, ¿no? De lo que se dice incluso en otros barrios. El cuento verdadero, y ese ADN verdadero, está compuesto de historias asombrosas y maravillosas, que son las que incluso tú intentas contar para cambiar la narrativa, que es el objetivo del proyecto. Sí, exacto. Entonces empezamos a hacer trazos y empezamos a reconstruir memoria. Nos dimos cuenta que el barrio La Luz, por ejemplo, la mayoría de sus habitantes son vendedores de arroz de lisa que se recorren toda la ciudad todos los días. Entonces ya ahí comenzó a haber una connotación positiva. Claro. Después que el primer bus interurbano se fundó ahí en La Luz, que se llamó Rebolito, porque cruzaba desde Palermo, Chinita, La Luz, Rebolo, llegaba al boliche y se devolvía y costaba 1,000 pesos. Entonces, ¿cómo tú transmitir? ¿Y esas historias de dónde las sacaron? O sea, ¿fuiste a leer algunos libros o a escuchar historias de gente mayor? ¿Cómo te enteraste de todo? Hicimos talleres. Historias. Empezamos a construir talleres de co-creación con los vecinos, involucramos a toda la comunidad, fuimos muy inclusivos, vendedores ambulantes, adultos mayores, padres de familia, madres comunitarias. Y esta metodología de hacer talleres de co-creación en un barrio con vecinos, ¿de dónde salió? ¿Qué fue lo más difícil de ejecutar? Eso porque para nosotros es importante la comunidad. La protagonista o el actor directo de cualquier cambio es la comunidad. Sin ellos no hay confianza y no hay sostenibilidad en un proyecto. Entonces, mira, esta idea deberían tenerla clara las grandes empresas, ¿no? Porque empiezan a ofrecer proyectos, a intervenir, y lo último, a veces es con lo que se relaciona es con la comunidad. Sí, de acuerdo contigo. Teniendo a la comunidad agarrada de manos en el momento cero, confiando, es el mejor modelo de sostenibilidad que tú puedes realizar. Entonces yo invito también de paso a que cualquier oyente que si quiere crear comunidad, lo primero que tienes que hacer es escuchar a tu comunidad y trabajar con ellos. O sea, es lo más fácil, pero realizarlo cuesta y es difícil, claro, pero se puede lograr. Sí, requiere esa voluntad de validar también las anécdotas, los puntos de vista, y de no llegar a imponer, porque es una forma nociva, ¿no?, de empezar cualquier proyecto. Laura, bueno, aquí conocimos un poquito de ti, pero aquí tenemos varios bloques en la política en el espejo, porque nos interesa conocer tu historia, pero también la forma en la que haces política, quizá sin darte cuenta, porque aunque algunos te decían que estabas buscando votos, los votos no son la única manera de hacer o vivir la política. Entonces, en el siguiente bloque, Laura y la política. Una de las ideas de este podcast, La Política en el Espejo, es que la política está en casi todas partes. Y una de ellas es en el hacer de las ciudades. Tú decidiste, con la conciencia de hacer un cambio, intervenir espacios de un barrio para cambiar la realidad, la percepción, las narrativas. Y esto de por sí ya es político. ¿Cómo has vivido la política a lo largo de tu vida? ¿Qué sentías de ella o qué imaginarios tenías y cuáles vas teniendo ahora? Bueno, esa pregunta me encanta. Nací en una familia política, pero por lo mismo como me relacioné, no me gustaba. De hecho, no me gusta la política en ese sentido de ejercer un liderazgo, proponer, que yo me voy a postular. No, yo considero más bien que la política se hace de los entornos más cercanos, tomando decisiones y llevar ese mensaje de que cualquiera persona puede tomar la palabra, si sea para decidir
de qué color voy a pintar la pared o con qué dibujo me identifico. Entonces, ya en este proceso me enamoré de ese tipo de política, de ejercer el derecho de ciudad, que mi opinión no es solo tenerlo en cuenta para votar, sino también para empezar a construir comunidad, y también llevar ese mensaje de que cualquiera está en la capacidad de ejercer toma de decisiones y crear comunidad, hasta la persona madre cabeza de hogar. Entonces, ¿cómo llevarles ese mensaje? Fue un reto difícil, pero hoy en día me siento orgullosa porque el barrio La Luz nunca era participativo, los temas de participación ciudadana eran como muy ajenos. Hoy en día Cambiaron los índices de participación. Sí, por ejemplo, el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana me felicitó porque él dice, me tiene sorprendido porque el barrio La Luz era uno de los barrios que no participaba. Hoy en día Increíble. Ya comienzas a ver un movimiento y un interés de construir ciudad desde cualquier punto de vista. Fíjate cómo estos indicadores formales, ¿no?, de medición de la democracia, como es la participación, equivocadamente se piensa que solo cambian desde acciones institucionales. Cuando hay campañas de votar, de participar, de estar, pero con tu causa que es puramente ciudadana y social, el resultado es que también estos índices cambian. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido para ti ejercer esa forma de política que lleva a que haya debate en las calles, a que haya también lucha de poder, porque me imagino que alguien quiere que se pinte el mural aquí o allá? ¿Cómo ha sido vivir eso y cómo ha sido elevar esa conciencia de tu comunidad? Al principio fue difícil porque como tú le dices a esta comunidad que nunca está acostumbrada a tomar decisiones, que su voto o su voz cuenta. Entonces fue inicialmente como una constancia de sensibilizarlo, la importancia de su rol, así sea en su comunidad y en su barrio. Ya después, teniendo claro eso, marchamos a proponer. Entonces ya ellos eran conscientes, pero tenían pena de opinar. Entonces, ¿cómo tú validas, cómo tú escuchas su opinión y cómo la pones en un papel para que se sienta escuchado? Entonces recuerdo una vez un ejercicio, te lo voy a poner esto, le preguntamos a un chico que consumía drogas, que pasaba todo el día cerca de un mural que nosotros intervinimos, de qué color le gustaría pintar, y él me dice, no, si tú me pintas el escudo del Junior, te lo cuido. Entonces, cómo la percepción de él también es valiosa en estos procesos. Claro, y sintió que su opinión era igual de válida y valiosa que cualquier otro vecino. Exacto, entonces ya en la mesa de la puesta en marcha del mural, no pintamos el escudo, pero sí tuvimos en cuenta sus colores y pintamos las piernas de Teo, y ya al final en el proceso dijo, no joda, esta Valecita me escuchó, me siento identificado. Entonces comienzas tú a mirar esos detalles y a validar esos mínimos comentarios que para ellos son quizás hasta normales, pero en estos procesos de participación se convierten en un gran aporte para ellos y en su vida personal. Una administradora de empresa joven, en un barrio que quizá te vieron crecer ahí, ¿no? De pronto decían, ay, esa Laura, la niña que vimos aquí, llega a transformar una comunidad y las formas de relacionarse. Si tú pudieras hacer una lista de 5 acciones que alguien que quiere comprender y aportar en una comunidad no debe dejar de hacer, ya nos dijiste escuchar, ¿no? ¿Qué más le dirías? Creería que ser empáticos. Hoy en día, lastimosamente, no sé si hemos perdido esa sensibilidad, pero creo que ponerte en los zapatos del otro también aplicas la escucha, pero también aplicas algo que me gusta, que es la resolución de problemas, y cómo empezamos a construir soluciones en base de X o Y situación. Por favor, que no haya más rejas en las cuadras. Eso limita mucho la comunicación. ¿Por qué? ¿Qué has visto? Un tema, bueno, que es tan común en nuestra costa Caribe, ¿no? Los barrios con algunas casas con rejas. ¿Qué diferencias has encontrado tú y por qué das esa idea? Porque recuerdo que antes, yo no sé, tu casa de tus abuelos, de tus padres, antes, ¿habían rejas? No. Eran terrazas amplias, Ajá. donde comenzabas tú a contar cuentos. Si se iba la luz no había ningún problema de inseguridad, y creo que te hacía apropiar más de tu cuadra, tú salías más de la terraza, conectabas más con tus vecinos. Hoy en día, lastimosamente, tú vas a una cuadra y estás súper sola, toda enrejada, y lo que limita esa interacción cercana que hay de los jóvenes y los niños con su
su canal de comunicación más cercano, que es la cuadra. Entonces yo hoy en día le invito a las comunidades, a las personas que nos están viendo, y es que nuestra cuadra es el entorno más cercano, es el canal de comunicación que tenemos para interactuar. Y cómo tú, como barranquillero, conviertes tu cuadra en un lugar turístico, en un sitio de interés, no una calle que paso todos los días. Entonces ahí donde voy con ese tema de los ojos de turista. ¿Qué hago para que mi esquina se vea bacana? ¿Qué hago para que los domingos con mis demás vecinos comienzo a hablar de mejoras de entorno, o ven acá cómo podemos hacer este parche para que podamos pintar o mejorar o embellecer este pedazo de la cuadra? Entonces ahí comienzas tú a crear no solamente soluciones, sino una armonía y un sentimiento de vecindad, que eso lo tenemos desde antaño. Todo barranquillero tiene esa efervescencia, se ha perdido un poco, pero la idea es volver a conectar con ese ADN que nosotros tenemos y recordar que nuestras esquinas son puntos sociales innatos. Tú en una esquina, y más si esa esquina tiene una tienda, pasa de todo. Ahí donde salen las reuniones, los bazares, los bingos, incluso, parece chistoso y macondiano, pero los chismes. Entonces, claro, se crea sociedad, se afecta la convivencia, también nos educamos, ¿no? Y es que acabas de decir algo poderoso, y es que cualquier persona tiene la capacidad de transformar el mundo. Porque es que si alguien decide que su casa sea un punto de encuentro agradable para sus vecinos, pues le puede cambiar la vida a sus vecinos, al barrio y así a la ciudad. Y digamos que no solamente las acciones multitudinarias o masivas son las que hacen un cambio. Pero además de eso, quiero que hablemos de la importancia del arte, de lo visual en trabajos sociales. Hay uno de los podcasts de la temporada pasada se llama Política y Trazos, y sobre todo se enfoca en cómo un graffiti, como esa tendencia actual de embellecer las ciudades con mensajes, tiene una implicación también en las dinámicas de convivencia social. Pero vamos a que es un barrio, bueno, tú empezaste en La Luz, ¿no? Un barrio del sur de Barranquilla, empezamos a pintar unos murales, qué colores les gusta. Bueno, ya ha pasado un tiempo en el que hay una medición. Si hay alguien todavía incrédulo que siente que esto no tiene impacto, ¿tú qué le dices? ¿Qué has visto? Que lo llevo a Rebolo, donde intervenimos una línea imaginaria. Familias que por más de 15 años no se hablaban, duramos 2 días pintando y eso se hizo un carnaval. Esa gente, esas familias que no se hablaban, ese día se hablaron. Niños que no tenían ni idea que era pisar una esquina, la pisaron. Entonces, como tú, mediante el arte, todo este tema de la efervescencia nosotros musical que tenemos, la creatividad, comienzas a transformar no solo algo físico, sino también social. Y eso creo que ha sido como uno de los proyectos más bonitos. De hecho, hace un año, porque eso fue para noviembre, que fuimos a hacer un honor al son de Rebolo, porque Rebolo es cuna salsera, cuna deportiva, y que estas personas con este proyecto se sintieron que reconectaron con su pasado. Nunca se había hecho un homenaje a Nelson Pinedo, que eso fue lo que nos marcó, porque le preguntábamos a varios niños para ellos quién era Nelson Pinedo, y decían, no, el zapatero de la vuelta. Entonces tú quedas como que ven acá, no, aquí hay que hacer una cuadra bacana, conectemos el arte, la cultura, la música, y mira que invitamos hasta incluso La Troja, primera vez que había ido La Troja a la cuna salsera de Barranquilla, y reconectemos y comenzamos a reconstruir esa memoria histórica para que los niños de ahora comiencen a identificarse que en Rebolo también pasaron cosas bacanas y que pueden seguir pasando cosas bacanas. Y eliminamos esa línea imaginaria. Hoy tú puedes ir allá y bienvenidos todos, apenas que me ven eso, sacan silla, me traen la sopa, yo no sé de dónde viene, y comienzo a crear también un nicho turístico. Después de esa intervención fuimos con la empresa Sky, hicimos una ciclorruta en Rebolo, fue la Cámara también de Comercio, fueron otras personalidades que nunca habían pisado Rebolo, pero querían pisar Rebolo. Y también fue Fundapor. Entonces empezamos a crear también como esas comunidades, empezaron a ver referencias positivas, gente externa, porque nadie ahí llegaba.
Y hoy en día esos vecinos se mantienen con buenas relaciones. Me invitaron a la novena, entonces el que quiera sumarse me Ya eres hija acompaña. adoptiva de Rebolo, que está de moda y que efectivamente ese tipo de acciones le van cambiando la cara no solo al interior del barrio o la zona en la que está, sino que lo va volviendo visible ante los ojos del mundo y van creándose también otros espacios atractivos para visitar, ¿no? Se activa la gastronomía, se activa también actividades de emprendimiento local. Laura, pero hasta este punto, digamos, tú has medido, has experimentado. ¿Qué lecciones crees que, bueno, que hacen parte de tu trabajo, de tu aprendizaje, pero que todavía hace falta? O sea, que tú pudieras agregar algunos pasos a seguir, ¿cuáles son los inmediatos que te gustaría dar? Pues a mí me encantaría, que no lo veo muy lejano, trabajar con la institucionalidad, este tipo de proyectos. Es un gana y gana. Lastimosamente en estos barrios populares la gente no confía mucho en la institucionalidad por los X o Y motivos. Pero cuando tú comienzas a trabajar de la mano con ellos y en procesos comunitarios, no solamente ellos se sienten importantes y principales sino apoyados y escuchados. Entonces me encantaría de manera inmediata trabajar con ellos, también enseñarles otros estilos de gobernanza, porque esto realmente es innovador, que no se vea un liderazgo tan vertical, sino más bien horizontal, y enseñar esos nuevos modelos de liderazgo y de procesos comunitarios. Yo creo que eso permite cambiar la visión barrial. Entonces, cómo llevar esos procesos institucionales de escala barrial, entendiendo esta comunidad que tiene niveles educativos también muy básicos, pero que tienen todas las ganas de cambiar su territorio. Entonces son personas que también ilusionan con que se les visite, con que se les creen programas, con que se intervenga, y están dispuestos a cooperar, a trabajar. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa efervescencia que tiene la comunidad. Claro, es muy evidente, ¿no? Cómo la ciudadanía aparentemente está decepcionada o alejada de ciertas prácticas hasta que empieza a haber unas iniciativas espontáneas, sociales, de sus mismas personas y se dan cuenta que en realidad no son tan apáticos como se cree y están más conectados con la transformación de lo que parece. Y justamente lo que dice es esto, es un modelo de gobernanza, aunque no sea un modelo de Estado necesariamente, ni tenga políticas públicas detrás. Pero este mismo éxito es lo que va logrando que luego lo otro llegue. Sí. O sea que lo que estás haciendo es un trabajo de alto impacto público, que seguramente será un referente para más ciudades del Caribe. Y en el tercer bloque, que ya el bloque de cómo entregas tú en este programa conocimiento e ideas, te voy a preguntar también qué crees tú que podrían hacer otros barrios de otras ciudades del Caribe para llevar también estos aprendizajes de la Cuadra Bacana. Claro que sí. Bueno, un momento difícil tiene cualquiera, un día que se hace más largo, pero cuando uno está trabajando con más personas y cuando tus acciones tienen un impacto en otros, hay que sacudirse como más rápido, ¿no? ¿Qué te inspira y qué te ayuda a de pronto a seguir cuando las cosas se ven difíciles? Esa pregunta te la voy a responder con algo que me pasó en pandemia, que nosotros terminando el mural dicen, bueno, en cuarentena no se va a trabajar en la calle, y yo ven acá y la Cuadra Bacana, o sea, acabamos de hacer algo que esperé que iba a tener el boom Y nadie lo va a ver. y nadie lo va a ver, pero más que eso, yo trabajo con la gente y en la calle, entonces ahora me dicen que sin la gente y sin la calle. Entonces se nos ocurrió ir no solo a un barrio, sino a puerta, decir, mira, este combo está aquí para escucharte, qué necesitas, y empezamos a descubrir una cantidad de cosas. Por ejemplo, la gente no sabía en ese momento que era pico y cédula, y ven, yo te explico qué es eso. Comenzamos a crear brigadas de apoyo psicosocial porque vimos muchas familias en ese momento, llegamos de esa resistencia de que no voy al puesto de salud porque me pueden matar allá, porque el virus está allá. Entonces hubo muchos familiares del barrio La Luz que murieron dentro de sus casas, entonces cómo acompañar a esos vecinos. Y
eso también aportó a la cifra de que el barrio La Luz fue el barrio con más muertes COVID. Entonces, todo por un rumor, todo porque le creían más al vecino o al pastor de la iglesia, que era algo de los momentos de que ya venía, ya tú sabes quién, y no creían en la institucionalidad o en las prevenciones que se le estaba dando. Entonces comenzamos a llevar ese puente de comunicación. Claro, porque tenías también unas redes y una credibilidad que hacía fácil tu llegada y tu contacto con ellos. Sí, entonces empezamos a crear un canal de comunicación que se llamó La Verbe Ciudadana, que era un carrito de raspado donde hablábamos, hey vecino, ponte el tapabocas, si no eres tú, hace tu hija. O sea, le tocábamos los puntos más débiles de ellos y se empezó a crear un movimiento ya más de cuidado y bajaron las cifras. Con esto te quiero decir que en los momentos más difíciles salen las mejores soluciones y más cuando tú eres un creativo soñador. Y con un propósito superior, claro, ¿no? Sí, y más que el barranquillero tiene eso en su ADN. A las adversidades siempre se pone los patines y el show continúa. Entonces es más que todo recordar de lo que somos capaces, que lo tenemos en nuestro ADN y que cuando hay una comunidad involucrada se te convierte en una pasión. Hoy en día La Cuadra Bacana es mi proyecto de vida y mis amigas del colegio me dicen, no, ya Laura tiene un hijo, ¿qué vas a inventar a La Cuadra Bacana? Y ya mis padres también entendieron el propósito mío que tengo y ahora hoy en día me apoyan. Así es, me imagino, ¿no? Porque una cosa es contar como mi sueño y mi meta y otra cosa es empezar a ver unos efectos y resultados reales. Te felicito. ¿Qué otros aprendizajes quieres compartirnos? Bueno, me di cuenta que con este ejercicio que la gente te comienza a creer y a caminar cuando les hablas en su mismo tono, en su mismo lenguaje. Eso permite cercanía, eso permite y que incluso haya un sentimiento de identidad. Hablas como yo, entonces tú eres de los míos. Y lo otro que también aprendí en su momento y es que es necesario, más que todo, escuchar a la comunidad, pero también compartir con ellos, que eso es lo que genera confianza. No es llegar, te hiciste eso y ya te vas. Es seguir manteniendo la comunicación, la confianza y creo que eso te permite abrir otras ventanas. El mismo run run y el mismo, digámoslo así, voz a voz del barrio comienza a irse a otros barrios y eso es lo que hizo que hoy hiciéramos mural en la 50, en Rebolo, otro en La Luz y próximamente en otros barrios de la ciudad. Claro, además tienes ya una metodología, tienes un cómo hacerlo y tienes unos elementos particulares. Me contabas ahora que tienes una anécdota muy especial que nos recuerda la importancia de alejar los prejuicios cuando queremos hacer trabajo social. Y tú tuviste un descubrimiento palpable acerca en una comunidad en la que posiblemente se podría pensar algo. ¿Qué te pasó? Cuéntanos la historia de esa actividad que te sorprendió. Ok. Bueno, estaba en Rebolo y cuando uno está pintando la gente cree que es solo pintar, ¿no? Porque detrás de eso hay una logística de la próxima actividad, que estar pendiente del parlante, del sonido, porque teníamos música en vivo. Y en esos ires de venires yo dejaba el celular. La gente como que, oye, mira el celular, pero yo en ningún momento me sentía atemorizada. Ya recogiendo los materiales, bueno, iba a contar los pinceles en Rebolo y me doy cuenta de que 60 que entregué, 60 que recibí. Y nuestro parche de voluntarios se quedó sorprendido porque ya habíamos asumido de alguna manera que habíamos perdido algo por X o Y razón, por desorden, porque había muchas manos. Y es siempre que comparto esta anécdota, me gusta porque eso hace parte de cambiar la narrativa de un territorio, de esa estigmatización que hay general de todos los barranquilleros. A veces yo también asumo cosas en otros barrios. De los colombianos también asumimos cosas y de los costeños y de los latinos y resulta que también cuando uno confía en las personas, porque si ven en ti una actitud de confianza, pues honrarán la confianza y con mayores probabilidades. Y mira que una cosa tan sencilla como un pincel, 60 pinceles entregados, 60 pinceles recibidos. No, y la confianza también, por ejemplo, ese mismo día yo me entero que es una línea imaginaria. No me entero antes porque la persona que me lleva a la esquina me dice, es que Laura, seamos sinceros, yo te digo que esto es una línea imaginaria y tú no haces
porque te vas, te da miedo. Pero nosotros estábamos esperando. Cuéntanos lo de la línea imaginaria para quienes no tienen claro ese concepto de cómo se vive en un barrio. Bueno, la línea imaginaria es como un pedazo de un territorio, una cuadra donde tú no te puedes acercar por X o Y motivo, por riñas. La mayoría de cosas pasan por riñas viejas, de familia en generación. Entonces ese día que estamos haciendo el trencito, que nos vamos a cruzar para la tienda, viene una vecina afanada y me detiene y me dice, Laura, no puedes llevar a los niños para allá. Y yo le dije, ¿por qué no? Porque es que tú estás en una línea imaginaria. Yo le dije, señora Sara, ¿y usted por qué no me había dicho? Y yo, espérate ahí. Me dice, ven, te voy a explicar. Los vecinos habíamos acordado que si te decíamos, podíamos el riesgo de que te fueras y que no se hiciera este proyecto tan bonito. Entonces no había alguna manera de, después de retenerte acá. Y eso pasa con la mayoría de empresas. Aquí las empresas quizás tienen el deseo, nosotros tenemos el gran deseo de cambiar, pero no se hace nada por este tipo de estigmatizaciones. Entonces, ya con este ejercicio queríamos validar que una vez que ustedes realizaran esto, aquí se puede trabajar. Y es más cuando uno tiene toda la iniciativa y toda la actitud para cambiar. Entonces, ¿yo qué le iba a decir? Tiene toda la razón. Claro, pero ahí después de ver cuánto tiempo llevaba ya de actividades en este barrio. Tenía 6 meses ahí. 6 meses trabajando. Sin ningún tipo de idea negativa, ni de presión o de Nosotros amenaza. tenemos algo. Cada vez que nosotros podemos intervenir, mostramos con un videobin callejero en una pared blanca de dónde viene el dinero. Porque eso también permite confianza. Mire, vecino, esto no lo ganamos de esta convocatoria, esto se presentó de esta manera, aquí está el presupuesto. La transparencia como un pacto inicial. Empezamos a... No, pero yo no sé qué es eso de gasto fijo. Y uno empieza también a... Claro, también educar financieramente lo que significa un presupuesto. Sí, hay un intercambio de conocimiento bastante interesante ahí, empezamos a ser totalmente transparentes y ya él se comienza como a relajar, no, sí, esto es totalmente transparente y eso también permite una buena comunicación. Desde cero, buena comunicación. Qué buenos aprendizajes, comunicación, confianza, sentir empatía, escuchar. Y a un modelo, digamos, de barrio, pero es escalable perfectamente a cualquier otro proyecto que sea entre personas y entre seres humanos. Tu recorrido, tu aprendizaje es muy valioso, inspira a quienes te están viendo, a quienes seguro te seguirán. Cuenta dónde te pueden seguir, cuáles son tus redes sociales y déjanos un libro o una recomendación literaria de cine que creas que cualquier persona debería ver. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Laura_Bacana. También La Cuadra Bacana tiene su Instagram, tal como parece, La Cuadra Bacana. Un libro que me inspiró y que creo que hizo que aportara todo este cimiento social que he tenido es Todos podemos cambiar el mundo, de Juan David Aristizábal. Y lo complementé con otro libro de un autor español, ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas juntos?, que es un libro que lo puede leer cualquier persona de cualquier nivel educativo y son 500 páginas donde vas a aprender tú de cómo buscar soluciones de una manera barrial, desde la escala barrial, que eso fue lo que contempló toda esta iniciativa. Y la película que les recomiendo es La lista de Schindler. Está bien. Laura, ¿te consideras un ser político? Sí. Hago política desde la pintura, el arte y de la capacidad de co-crear. En las esquinas. Wow, así es. Haces política, vives política, educas a ciudadanos. Enhorabuena por tu labor. Vamos a seguir La Cuadra Bacana en redes, pero mejor yendo, ¿no? ¿A qué barrios nos recomiendas ir a hacer como un tour para ver el efecto de La Cuadra Bacana en Barranquilla? Obviamente mi barrio La Luz, y terminamos con Al Son de Rebolo. Súper. Nos vemos. Laura, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación y por querer conocer un poco más. Llegamos al final, familia política, de otro episodio de La Política en el Espejo. Vimos en Laura una historia que refresca esa visión que algunos tienen de la política, porque aunque le decían que se iba a buscar votos y en algún momento se pensó que lo que ella hacía era difícil, hoy tiene resultados grandes en convivencia, en cultura popular y sobre todo en indicadores o índices también de participación ciudadana.
Así que esta idea nos recuerda que la política está más presente en nuestra vida de lo que creemos. No se pierdan los próximos episodios y síganos en las redes sociales para ver más de la política en el espejo.